Pero como tenemos al otro lado de nuestra línea a don Jorge Buxadé, y don Jorge está súper liado, no como nosotros que somos unos desaprensivos, estamos aquí todo el día divirtiéndonos. Don Jorge, gracias por atendernos. Nada, gracias a usted, don Julio, y saludos a don Jaime. Y yo también me divierto, ¿eh? Yo también me divierto haciendo lo que hago, gracias a Dios. Tenía un profesor de filosofía que siempre nos decía, recuerden ustedes que divertido no es lo contrario de serio, es lo contrario de aburrido. Buen profesor. Era un hombre mayor con mucho bigote, un bigote blanco, mucho más tupido que el mío. Entraba en la clase, se lamía el bigote y nos decía, ay, esta vida es una mierda, pero qué rica nos sabe. No voy a hacer comentarios. ¿Quiénes son, don Jorge, los eurodiputados, los 5 eurodiputados que cayeron en el bombo de doña Roberta? Pues me pilla porque no me lo sé de memoria. Pero no hay ningún sí español, sabemos... que era un poco la duda, no hay españoles. Por ahora no, creo. Pero sí que sabemos que hay 3 del Partido Popular Europeo, si no me equivoco, uno socialista y uno de los progres, porque se denominan liberals, pero bueno, ya sabemos que ahí en el concepto de liberal es distinto en el centro de Europa y aquí, pero es el progre de toda la vida. Vamos, el grupo donde estaba Ciudadanos la pasada legislatura. Y en la misma semana en la que se conocen los nombres, ya, digamos, fetén, de 5 eurodiputados a los que se les va a pedir, entre comillas, que puedan ser procesados, ¿no? Sí. En esa misma semana ustedes proponen que haya una comisión de investigación para que Ursula von der Leyen pueda explicar qué pasó con Pfizer, con su marido, con las vacunas, con los... Y les dicen a ustedes que no. Sí, los mismos grupos que tienen a sus eurodiputados pringados con el caso Huawei, pero que ya los tenían pringados con el caso Qatar y con el caso Marruecos. Efectivamente, solo los patriotas, soberanistas y los reformistas de Giorgia Meloni votaron a favor de nuestra iniciativa de una comisión de investigación que aborde todos los casos de corrupción. Yo he dicho esta semana que Bruselas es una ciénaga, mutatis mutandi, utilizando el concepto de Donald Trump respecto del viejo Washington. Y es así, es una ciénaga de corrupción, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas. Los casos son enormes. Nosotros en la lista poníamos los que he dicho, pero también tenemos el escándalo de esos lobbies verdirrojos que al parecer cobraban para con esas subvenciones incentivar, promover que diputados que están en contra del Pacto Verde acabasen votando a favor del Pacto Verde. Es evidente que en el ámbito del Partido Popular Europeo, que es el que giró la tortilla e hizo que en enero de 2020 se iniciase ese programa de destrucción de nuestra economía en toda Europa, que es el Pacto Verde Europeo. ¿Qué cree usted que hay detrás de que, estando las cosas como están y habiendo una sensación generalizada de opacidad y de corrupción, para que socialistas y populares se atrevan a negar la información, a negar la investigación de estos hechos? ¿Qué rayos hay detrás de eso? Pues yo se lo explico muy fácil. ¿Cuántas televisiones hay en España, don Julio? Usted se lo sabe, más o menos. Sí, algunas, sí, 7, 8, sí, pero son de los mismos, ¿eh? O sea, en Claro, realidad, pues, en realidad único, hay solo una con varios nombres. El único medio que nos ha llamado para poder explicar en televisión lo que ha sucedido esta semana en Estrasburgo es usted, es el Toro Televisión. Ya. Y el resto, entonces ellos están muy tranquilos, porque lo tienen todo bloqueado. Gracias a las redes sociales y a algunos excepcionales medios de comunicación, pues podemos contarlo. Pero ellos cuentan con el vacío comunicativo, con eso que llamamos el terrorismo desinformativo, que consiste en no informar de las cosas y provocar estados emocionales en el público. Y por tanto, ellos pueden votar tranquilamente en contra de esa comisión de investigación respecto de todos los casos de corrupción de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, con la convicción de que ningún gran medio de los que tienen ensobrados, utilizando el concepto de Milei,
pues va a sacar la noticia. Y así ha sido. Y así ha sido. Y nuestro trabajo pues es seguir contándolo, utilizando los medios que tenemos y multiplicando los esfuerzos desde el punto de vista físico y, bueno, quitándonos horas de sueño como todos los que están en esa mesa. Parece que me está pasando, José Ramón Riera, los nombres de los 5 ya acreditados, por así decir, y 3 de ellos son italianos. Lo mismo sucedía con el Qatar Gate. Las primeras detenciones afectan fundamentalmente a italianos. Bueno, no sé si es una coincidencia, tampoco voy a hacer yo dar lugar a un ensayo político sobre estas cuestiones, pero bueno, es así. En el grupo socialista, en el caso de Qatar, tampoco, repito, que no vamos a llegar a ninguna conclusión nacional al respecto de esto, porque al final las ramificaciones en el Parlamento Europeo, que es un parlamento totalmente distinto al Parlamento Nacional, donde uno puede ser diputado italiano pero tener asistentes croatas, es decir, que esas realidades se producen sobre todo en el ámbito de los grupos globalistas, no tanto en el ámbito de los grupos, por supuesto, patriotas. Lo mejor de todo esto, o lo más llamativo, es que en ni uno solo de los casos de corrupción están implicados los grupos soberanistas, patriotas o identitarios. Lo cual no quiere decir que pueda suceder. Lo cual quiere decir fundamentalmente que los que quieren corromper saben dónde tienen que ir. Saben quién les va a escuchar, quién les va a abrir una puerta. Y sobre todo, lo más importante es que esos grupos no reaccionan. Por supuesto, votan que no a nuestra comisión de investigación y tampoco tenemos ninguna información de que hayan tomado medidas preventivas o correctoras dentro del funcionamiento de sus grupos políticos. Ellos siguen yendo a todas las comidas, a todas las cenas, a todas las invitaciones de los lobbies en Bruselas, porque eso es lo que les gusta, estar bajo el paraguas de los poderosos. Pero aquí, visto desde la distancia, cuando uno conoce que quien preside en este momento la Comisión Europea es una mujer que era ministra de Defensa en Alemania, que tuvo que salir por motivos de corrupción política de ese ministerio, que justamente alguien que sale de un ministerio en Alemania por corrupción sea en la que luego depositen la confianza para presidir la Comunidad Europea, es bastante sorprendente. Y por 2 veces. Es mucho más sorprendente que le volviesen a votar, porque cuando se produce esa votación, esta legislatura ya de la llamada Comisión von der Leyen II, todos estábamos perfectamente informados de ese procedimiento judicial que se seguía por la falta de transparencia y por no darnos los mensajes de texto que se intercambió con el consejero delegado de Pfizer, pero también sabíamos que es que el escándalo es desde un inicio, porque nos hicieron aquella broma macabra, aquel insulto a la inteligencia de todos los europeos, que es entregarnos los contratos con las farmacéuticas totalmente tachados de negro, con el argumento de que todo era secreto y todo era reservado y confidencial. Y por tanto, lo que es alucinante es que quien ha destruido durante la peor presidente de la Comisión Europea, decimos de Sánchez que es el peor presidente del gobierno de la historia de España, pues von der Leyen es la peor presidente de la Comisión Europea de la corta historia de la Unión Europea. Y sin embargo le volvieron a votar, y le volvieron a votar los mismos: Partido Popular Europeo, socialistas, verdes, la izquierda. Y por tanto, es poco creíble. Nada de lo que haga es creíble. Ursula von der Leyen está, yo dije en aquel debate, es una comisión muerta desde el principio. Nuestro único objetivo es saber si conseguimos acelerar su fallecimiento, lo cual es muy difícil en el ámbito del Parlamento Europeo, esas mociones de censura, porque no es un parlamento en el sentido democrático como son los parlamentos nacionales que responden a una nación que hay detrás, pero sí toda la presión que podamos ejercer, porque está inhabilitada. Y está inhabilitada desde el primer día. Mira, ahí la veo, dando esos discursos tremendos, esa cara de Úrsula, ¿no? Es una cara ya reconocida en todos los europeos. Es una cara de alguien que ya se ha atrincherado en la complicidad con las peores mafias que hay en Bruselas. Y están ahí, el Huawei, Marruecos, Qatar, y lo que va a ir saliendo.
¿no? Y lo que va saliendo. Don Julio, que se me olvidan, pero os lo voy recordando. Tenemos a Reinders, ese comisario que juntó a Bolaños y a González Pons para que pactasen en Bruselas el reparto de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, también implicado en un caso de blanqueo de capitales, porque era uno de esos a los que les toca la lotería cada 3 por 4, y que iba dando lecciones de Estado de Derecho a Polonia, a Hungría o a los patriotas de toda Europa. Este es el Estado, son las élites corruptas, son esa oligarquía que gobierna para sí mismo, para sus propios intereses personales, a veces ideológicos y en otras ocasiones puramente económicos. Resulta, la verdad es que no solamente los temas de corrupción, el caso de Reinders era un caso casi, muy llamativo, porque él iba todos los días a la misma gasolinera a comprar billetes de lotería por valor de $1.500 diarios, y claro, con esos números es muy difícil que no te toque. Y bueno, es un hombre, seguro es un hombre afortunado, pero que el Partido Popular y el Partido Socialista se hayan comido con patatas que el intermediario para cambiar la justicia en España haya sido un personaje tan siniestro, pues claro, eso al final te lleva a un componente de blanqueo de dinero desconocido, cuyo origen es desconocido, muy sorprendente. Pero a veces, ese tema es importante, el tema de la corrupción, pero a mí me parece mucho más importante todavía la corrupción política, que significa que en Rumanía el propio Macron haya intervenido para modificar los resultados electorales, que al que iba a ganar las elecciones desde por lo menos todas las encuestas así lo auguraban, que era Popescu, en la práctica, Popescu no, Georgescu, ¿no? Georgescu en primera vuelta y luego George Simeón. Y luego Simeón. Bueno, pero nos hemos tragado a Simeón, que ha perdido, porque no se le dejó presentar a Georgescu. Al verdadero candidato, claro, quien realmente representaba una mayoría en Rumanía, claro, con una cosa escandalosa, que es un tribunal constitucional que el viernes dice todo es legal y el domingo en 48 horas cambia el criterio porque aparece un informe de los servicios de inteligencia rumanos de 2 páginas en el que dice no, es que tiene muchos seguidores en TikTok, hemos visto que ha crecido mucho los seguidores en TikTok y además hay injerencias rusas, sin un solo dato y ninguna prueba. Y ya nadie habla de esas supuestas injerencias rusas. Sí sabemos, efectivamente, porque ya tenemos información, lo ha denunciado Simeón, las injerencias francesas. Pero es igual, es que existe una injerencia general de toda la burocracia de Bruselas, de todo ese conjunto de organizaciones, asociaciones, ONGs y fundaciones que ha ingerido en las elecciones rumanas, pero también en Portugal, donde lo ha denunciado Chega, también en Polonia, donde lo han denunciado nuestros colegas de Ley y Justicia y de Confederacia. Y lo van a intentar y lo siguen intentando en todos los lugares. A través de la red Soros, pero la red Soros se extiende a muchos otros oligarcas, los medios de comunicación financiados por la Comisión Europea, los verificadores de noticias financiados por la Comisión Europea en las redes sociales. Todo es una injerencia masiva de Bruselas en los procesos electorales. Lo intentaron también con Alternativa por Alemania. Esto es así. Y fíjese usted, don Julio, que el único que reacciona es Orbán. Orbán presenta la semana pasada, un proyecto de ley al Parlamento húngaro para que sea votado por el Parlamento democrático, que le llama de transparencia de la vida pública, en el que simplemente obliga a todas aquellas organizaciones, ONGs, fundaciones, organizaciones supuestamente sin ánimo de lucro, a que informen al pueblo húngaro a través de la página web de cuánto dinero reciben de organizaciones extranjeras, ya sean públicas, la Comisión Europea, agencias internacionales o sean privadas. Y de repente montan un escándalo en el Parlamento Europeo diciendo que eso atenta contra el Estado de Derecho. Es decir, la transparencia, el informar de la posible injerencia. Es un auténtico escándalo lo que está sucediendo en Bruselas y lo que tenemos que seguir es, por supuesto, denunciándolo. Y pone de manifiesto que están muy nerviosos y tienen mucho miedo. Que el pueblo europeo está dando cada vez su apoyo creciente a organizaciones y partidos patriotas, soberanistas o reformistas
y que ya no pueden sino reaccionar a través de la injerencia, la ilegalidad, la persecución, el amedrentamiento, la coacción. Fíjese ustedes ese informe de los servicios secretos también alemanes diciendo que Alternativa por Alemania son una organización extremista a la que Alternativa por Alemania ejercita las acciones penales correspondientes, de repente cambian el informe. Pero ya han conseguido el titular, ya han conseguido que toda la prensa nacional e internacional coloque el titular de que Alternativa por Alemania está bajo la posible ilegalidad. Pero vamos, nos toca seguir luchando, para eso estamos, y con la convicción además de que cada vez somos más fuertes, cada vez estamos más unidos. Como se vio ayer, por ejemplo, en esa votación en Estrasburgo, donde las enmiendas de Vox al informe anual sobre la Comisión de Peticiones, declarando que la ley de amnistía de Sánchez es una ley que atenta contra la igualdad, contra el Estado de Derecho y contra la más elemental justicia, consiguió el apoyo mayoritario de todos los grupos soberanistas, patriotas e identitarios. También, al final, el Partido Popular Europeo votó a favor y conseguimos esa expresa condena en el Parlamento Europeo. Algo que hace escasamente 2 años hubiera sido imposible. Bueno, vamos por el buen camino y hay que seguir luchando. Muy significativo, don Jorge, que Giorgia Meloni y sus gentes también han votado con ustedes. Aquí ese titular ya lo habían conseguido, que Vox se había enfadado con Meloni y se habían abandonado. Y va y resulta que las relaciones entre ustedes y el partido de Giorgia Meloni es mejor que nunca. Mejor que nunca, sí que eso lo voy a decir. Además no puedo desvelar porque son comunicaciones privadas, pero con el jefe de la delegación de Italia, de Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, pues mantuvimos a lo largo de ayer pues las correspondientes comunicaciones. Fue una gran victoria contra la izquierda europea, fue una demostración de que el Partido Popular Europeo tiene en sus manos cambiar Europa. Y si no lo hace, es porque no quieren. Porque ayer hubo muchas votaciones y en la mayoría de ellas se pusieron del lado de la izquierda, como llevan haciendo toda la legislatura. Pero se ha roto ese bloqueo, ese gran consenso, en 2 ocasiones fundamentales. Una, si recuerdas, la resolución sobre Venezuela, que dio lugar al concepto de la mayoría venezolana, y ahora podremos hablar ya de la mayoría contra la ley de amnistía. Y, por tanto, son 2 grandes victorias del mundo patriota europeo, que curiosamente las 2 han sido en 2 cuestiones que afectan a España, muy especialmente, como es la declaración de la ilegalidad y la inconstitucionalidad y la inmoralidad de la ley de amnistía, así como la cuestión relativa a la democracia en Venezuela. Recientemente Sánchez en el Congreso de los Diputados le decía a señora Abascal: oiga, señora Abascal, ¿no? Repsol no es el gobierno, no confunda usted, Repsol es una empresa privada y toma sus decisiones. Y a continuación le decía: oiga, y Hungría le ha dado un préstamo a Vox, o sea que el banco ese es el gobierno. No, el banco es un banco privado. Es que usted hizo un hilo que yo colgué en mi canal de Telegram, que está extraordinariamente bien explicado. Usted es un jurista muy solvente y explica muy bien todo ese asunto, al que le han dado más importancia que, no sé, es decir, que a los Juegos Olímpicos. ¿Nos puede usted explicar, el tiempo que tenga, rápidamente, ese hilo y en qué consiste la acusación que les hacen y cuál es la realidad del asunto? El Partido Socialista pone una denuncia en la Fiscalía diciendo que el préstamo que un banco privado húngaro dio a Vox para financiar la campaña electoral de las elecciones generales de julio de 2023 es financiación ilegal. Y yo lo explico de forma muy sencilla. Primero, es imposible que haya financiación ilegal de acuerdo con la ley de partidos políticos, porque al ser una campaña electoral se aplica la ley del régimen electoral general, donde expresamente se reconoce la posibilidad de obtener préstamos sin ninguna limitación. Con lo cual ya se acabó la historia. Pero añadimos, es que el artículo que invocan, que es un artículo de la ley de financiación, lo que prohíbe, y me parece muy razonable, es que ningún partido político pueda recibir aportaciones, es decir, dinerito puro y duro, gratuito, por parte de estados extranjeros. El banco es un banco privado, como cualquier otro, y lo que hemos hecho es pedir un préstamo que se está devolviendo, perdón, mejor dicho, se ha devuelto ya
y que además nosotros lo comunicamos al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, en el informe de fiscalización de la cuenta electoral, pues por supuesto no pone ninguna pega. ¿Qué pega va a poner? El problema fundamental de fondo, y con esto concluyo para no hacerlo muy largo, el problema fundamental de fondo es por qué un partido como Vox no puede acudir a la financiación electoral normal a través de lo que sería lógico que son el sistema financiero español. ¿Por qué los bancos españoles al final tienen que perder, y pierden sus accionistas, los intereses derivados de la devolución del préstamo? Yo daba una explicación, hay muchas, pero doy una que es muy potente. Y es que los bancos españoles durante años han estado condenando deudas a todos los partidos políticos. Lo de Cataluña ha sido un escándalo, pero a todos los partidos políticos. Y han estado financiando de muy diversa manera. Y eso es lo que hace ahora que haya un bloqueo en la financiación del sistema electoral. Sería muy sencillo. Miren, yo les pongo el ejemplo de Hungría. En Hungría, es el Estado el que anticipa las cantidades directamente a los partidos políticos. Y a todos la misma. Y ahora ustedes vayan a una campaña electoral. Es que esto es lo correcto. Y sin embargo, pues aquí lo que tenemos es un sistema que lo que quiere es que los partidos políticos dependan exclusivamente de las subvenciones que paga la administración pública, para tenerlo enganchado, que es el objetivo fundamental del gobierno, de todos los gobiernos. Y por eso pues el Tribunal de Cuentas pues inicia ese procedimiento sancionador contra Vox por el tema de las pulseritas, como estas que tengo aquí y como las que tienen cientos de miles de españoles en su muñeca, porque no quieren que los partidos políticos se financien con la aportación de sus afiliados, de sus militantes o de sus simpatizantes. Y lo mismo sucede con el tema de Hungría. Pero bueno, la propaganda ya está hecha, el caño ya está hecho, Santiago Abascal va a Telecinco y la periodista se monta la película, Santiago sale estupendo, con una contestación impecable, pero hay que insistir en contarlo porque la propaganda, el terror desinformativo de los grandes medios de comunicación ensobrados, pues puede producir el engaño en millones de españoles, y nosotros lo que queremos es que no estén engañados, a partir de ahí que hagan lo que les dé la gana, por supuesto, y voten a quien les dé la gana, pero con toda la información. Don Jorge, muy interesante. Gracias por ese hilo, porque es muy clarificador, porque ciertamente se ha instalado en la mentalidad de muchas personas que creen que lo que sale en televisión es verdad, pero que cada vez hay más personas también que van sabiendo que casi todo lo que sale en muchas televisiones es mentira. Pero los titulares son muy fuertes y al final, pues eso, mucha gente dice, no, es que se financiaron, les financió Orbán, les hizo no sé qué, en fin, los titulares contra Vox son diarios y a nosotros nos cuesta cada día encontrar algún titular que diga, hable bien de Vox y de Trump. Están ustedes en dura competencia en ese aspecto. Sin duda, sin duda. Pero bueno, también muy unidos, muy unidos con alemanes, con franceses, con griegos, con portugueses. Es decir, que la revuelta es una revuelta a nivel europeo y yo creo que estamos mucho mejor que estábamos hace un año y dentro de un año estaremos muchísimo mejor. Más perseguidos, pero más fuertes. Muchísimas gracias, don Jorge. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.